Estamos en un podcast más. En este caso es un placer estar con Alba Estrada, ex competidora en los CrossFit Games en 2018. Y la primera pregunta va a ser muy directa y es: ¿qué es para ti actualmente y en toda tu carrera deportiva el entrenamiento? Esa pregunta es larguísima. Para responder, bueno, gracias por invitarme, lo primero, un placer estar aquí. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es para Alba el deporte a lo largo de toda su vida? Yo siempre digo lo mismo, forma parte de mi ADN. O sea, realmente no concibo mi forma de ser o de vivir o de expresarme en el entorno sin el deporte, porque por suerte mi familia me inculcó el deporte desde súper pequeñita. Siempre he estado en un gimnasio, siempre he estado haciendo deporte fuera. eh, y luego, pues simplemente me ha acompañado toda mi vida, desde el lado competitivo y desde el lado de la salud. Siempre me he comunicado a través del movimiento, del deporte, del entrenamiento. Mis grupos, ¿no?, sociales también han sido siempre eso, del mismo entorno. En el mundo del entrenamiento, de competición, has llegado prácticamente a lo más alto y ahora has dado como un giro de esa visión, ¿no?, del entrenamiento más centrándote, como me comentabas, un poco más, pues incluso en respiración o en esa salud, ¿no?, ese bienestar. ¿Cómo puedes diferenciar cómo ve un atleta cuando compite, cuando competiste a ese alto nivel en 2018? ¿Qué diferencia ves ahora? Incluso una barra con unos discos, ¿cómo lo ves ahora? ¿Qué cambia en esa visión? Buah, cambia todo. Al final hay un montón de emociones asociadas, ¿no? Un deportista de alto rendimiento o alguien que dedica su vida a un deporte para alcanzar un máximo nivel en él, tiene dos motivos normalmente para dejarlo. Uno, que se lesiona. Dos, que simplemente se retira por edad o algo similar, ¿no? O contexto de su vida. En mi caso fue una lesión y esa lesión me llevó a enfocarme en un lado mucho más holístico del entrenamiento y mucho más a la salud, porque si entrenaba del mismo modo que lo había estado haciendo, no me iba a acompañar, ¿no? Entonces, si hablamos en concreto de qué representaba una barra, ¿no? Pues en el primer momento, a lo mejor a nivel deportista, una barra podía significar fuerza, poder, potencia, y ahora podría llevarla más hacia un movimiento, simplemente movimiento, incluso algo más unido, donde entiendo más a la barra asociada al cuerpo, o sea, como un sistema que trabaja junto, no tanto algo que tengo que hacer. O sea, digamos que a nivel competitivo quizás era más buscar un resultado, un objetivo a través de eso, pero un objetivo más externo, y ahora pues esa barra puede ser algo más que utilizo para mejorarme a mí a nivel interno sin objetivos de resultados fuera, sino simplemente un resultado de dentro, de que esto me ayude a sentirme bien conmigo y expresarme mejor. Un muy buen amigo mío que también fue atleta en alto rendimiento me decía que para él el rendimiento era buscar un éxito de fuera, que se veía fuera, y en cambio ahora que entrena por salud el éxito lo busca dentro, ¿no? Sentirse bien consigo mismo, y me parece súper especial ese cambio del atleta a ver el entrenamiento como un movimiento saludable. Algo muy interesante de tu perfil, Alba, es que muchas personas vienen a Madrid, a la capital, para explotar profesionalmente, y en este caso tú te vas de Madrid, ¿no?, te vas al norte de España y explotas profesionalmente igual, es decir, no necesitaste la gran ciudad, por así decirlo, para crecer. Cuéntame un poco por qué te vas de Madrid y cómo logras crecer y convertirte realmente en lo que eres hoy día. Pues me fui de Madrid un poco no queriendo apoyarme en las cosas que ya tenía aquí. Mi familia tenía un gimnasio de toda la vida, entonces yo realmente tenía súper fácil utilizar ese gimnasio de toda la vida, acomodarme ahí y crecer ahí. Pero eso no me hubiese permitido desarrollarme a mí sin tener ningún tipo de apoyo, ¿no? Y creo que aprendes muchísimo más cuando te arriesgas. Entonces, por un lado, el hecho de salir de Madrid fue un quitarme los apoyos que podía tener cerca. Por otro lado, yo ya estaba entrenando y compitiendo a alto nivel en Europa y me ofrecieron un trabajo en Galicia. Realmente y honestamente no tenía ni idea de a qué parte de Galicia me iba, de verdad. Me fui a San Senso, pero es que no sabía ni dónde estaba, ni qué era, ni qué iba a hacer allí. Pero las condiciones eran buenas, me permitía entrenar y me cambiaba un poquito mi entorno social, que aunque era sano, pues si tú quieres rendir a alto nivel necesitas dedicarte 24/7 al deporte. Entonces, bueno, me permitía romper eso, tener un sostén económico y además tener que desarrollarme como entrenadora en un lugar diferente, sin el apoyo de mi entorno donde yo había crecido, mi familia, mi gimnasio, ¿no? O sea, ahora trabajas para alguien y tienes que dar tu versión y hacerte valer porque no te conocen. Y ahí luego ya
también podemos hablar que has vuelto y a día de hoy tienes tus centros de entrenamiento que tienes en Madrid, tienes en Galicia, es decir, atleta, en este caso empresaria con tus centros de entrenamiento y también, bueno, tema online. ¿Cómo llevas todo ese eje y ese conjunto de cosas? Creo que es la pregunta que más me hacen, no en podcast, pero sí en mi entorno, ¿no? Y te voy a decir que creo que lo más importante es hacerlo desde ese factor interno, desde lo que siento en cada momento es lo que hago, ¿no? O sea, ¿por qué nace mi primer centro propio? Porque al final el que tengo aquí en Madrid es con mi familia, ¿no? Es de mi familia, luego le ponemos la marca Training Norte, lo hacemos más funcional, cambiamos un poco todo el sistema, pero mi primer centro propio, que es Training Norte Redondela, nace porque quiero un lugar en el que compartir el entrenamiento, el cross-training, desde mi visión y no hacerlo para otra persona, ¿no? O sea, ya es como un punto desde mí. De ahí luego nace la plataforma online, porque pues Alba empieza a destacar y dice, vale, quiero compartir esto al mundo. Después nace otro centro físico porque me parecía como la continuación lógica. Y ya sabía cómo gestionar un centro. Entonces, si sabes cómo gestionar un centro, puedes saber cómo gestionar dos. Ya has creado sistemas, ¿no? Y ya sabes lo que funciona, lo que no. Has cometido muchísimos errores y puedes seguir progresando. A partir de ahí digo, vale, tengo un equipo de entrenadores. Tengo que formar a mi equipo de entrenadores. Entonces monto una academia online. Y esto vale para mi equipo de entrenadores y vale para las demandas que en el sector de cross-training tenemos para aprender a pues un deporte muy nuevo en nuestro país y un sistema de entrenamiento al que considero que, pues eso, como dices, nos pueden faltar cosas de un entrenamiento más hacia la salud, tema de respiración, valoración, todo eso sí que lo damos en la academia, pues lo utilizo con mi equipo y lo aporto al mundo también, ¿no? Entonces digamos que simplemente son cosas que se van sumando una sobre otra con una estructura básica que es que hago lo que me gusta y me apasiona y a partir de ahí voy creciendo sobre las necesidades que voy teniendo y las voy un poquito consolidando. Y también es que Alba tiene una cabeza un poco loca y es como que siempre tengo ideas y cosas que quiero hacer y no me gusta nada estar en el mismo proyecto demasiado tiempo. Siempre siento que necesito algo diferente, ¿no? De hecho, ahora pues eso, tengo un nuevo proyecto que saldrá en septiembre que es algo un poco diferente. ¿Y por qué? Pues porque lo siento dentro. Entonces, cuando lo sientes dentro es como que ya no hay posibilidad de frenarlo. Te tienes miedo y tal, pero es que tienes que ir porque es que tú estás ahí. El mundo del emprendimiento al final se lleva dentro y engancha, ¿no? Algo, siempre cuando ya pasa el tiempo y vemos atrás todo lo que hemos hecho, hay errores que se cometen por desconocimiento o porque en ese momento lo sentías así. ¿Hay algo que tengas en mente que digas, si volviese 5 o 10 años atrás no volvería a cometer este error nunca? Pues mira, esa pregunta es difícil, pero porque hay muchos errores, no porque no encuentre ninguno, ¿eh? Siempre se cometen muchos errores. Pero mira, quizá como entrenadora, el mayor error que cometí era ser muy atleta, porque exigía a las personas más de lo que debía, porque exigía lo que me exigía a mí. Y eso es algo que me ha reconcomido mucho tiempo, porque pues luego poco a poco lo he podido ir asentando, ¿no? Entonces, pues por un lado, eso, esa comunicación con los deportistas desde su contexto y de una forma muchísimo más empática, que realmente es una habilidad que tardas muchísimo en construir, el ponerte en lado de cualquier tipo de perfil, ¿no? Y no verlo desde tu visión, sino desde su visión. Entonces, bueno, pues esos errores cometí quizá con algunas personas exigiendo un poquito de más, eso no me gustó. Y luego, por otro lado, pues también a nivel gestión de equipos, me ha costado y me sigue costando mucho, creo que es lo más difícil en este mundo, el aprender a delegar y gestionar bien los equipos y construir esos sistemas, creo que es muy difícil y he cometido muchísimos errores por el camino por lo mismo. La exigencia que me ponía a mí se la exigía a las personas que trabajaban conmigo y cada uno tiene su propio proceso y hay que respetar, acompañar y crear entornos de trabajo buenos y equilibrados, respetando pues eso, el proceso de cada uno. Al final eso, la autoexigencia que yo me ponía a mí siempre la he puesto a otros o la había puesto a otros en cualquier faceta, tanto deportistas como mi propio equipo. Y ahora no, ahora estoy en un momento de mucha paz, mucha tranquilidad y con las personas que entreno y con mi equipo todo está mucho mejor. Siempre se aprende de eso. Muchísimo. Algo que comentamos mucho, bueno, al final tenemos alumnos del grado deportivo, bueno, nutrición, pero más enfocado en el mundo del deporte, tenemos muchos alumnos y de cada clase siempre el porcentaje de hombres es muy superior al de mujeres, ¿no? Es cierto que está cambiando, si pones un ratio de 30 alumnos, en cada clase puede haber 2, 3, a lo mejor 4 chicas por clase, está mejorando cada vez más.
Pero en tu caso, estamos hablando de que competiste en élite en 2018. ¿Has visto en este caso que el ser una mujer en el mundo del deporte has tenido más cosas positivas, más cosas negativas o simplemente no has notado que se te ponga más fácil o más difícil? Pues te voy a ser súper honesta. Es mucho más difícil. O sea, y soy una persona que nunca habla un poco de estas cosas, pero es cierto que siendo mujer, a nivel de entrenamiento, de desarrollo de proyectos, de todo, es más difícil. O sea, tienes que hacerte valer porque te vas a mover en un entorno, como bien dices, de hombres. Y eso es así, porque siempre que voy a un sitio, pasa cualquier cosa, el entorno suelen ser chicos. Entonces eso por un lado. Y luego a nivel de deportista, es verdad que estoy, o estaba, porque ya no compito, ¿no? Pero bueno, que el deporte de cross training es un deporte súper inclusivo donde sí que hay muchísimo equilibrio entre chicos y chicas. Y de hecho en mis centros de entrenamiento, hace poquito vi las estadísticas y estamos en torno a 43% de chicas. O sea que es una pasada, yo creo que está genial. ¿Tú entrenaste siempre cross training desde los 20 años? Me dijiste que empezaste muy prontito. ¿Y no has entrenado ningún deporte más o por fuera? ¿Siempre te has Sí, sí, sí. dedicado...? Sí, yo he jugado al fútbol toda mi vida, Ah, mira. como loca. Además, jugaba a fútbol sala, llegué a división de honor demasiado pronto y eso me partió a los 11 12 años. Era demasiado. El entorno, ¿sabes? Eran mucho más mayores que yo y no supe gestionarlo emocionalmente. Luego también jugué en el Atlético de Madrid, igual, también, demasiado pronto y mi cabeza no estaba nada amueblada. Quizá ahí también vi que era más de deporte yo individual que de equipo. No sé, y luego en cross training también era más individual que de equipo. Pero sí, en fútbol, y eso me dio muchísima disciplina, porque toda la vida también hice taekwondo y un montón de cosas. Me encantaba escalar de pequeña, pero bueno, a nivel fuerte, fútbol. Entonces la disciplina me viene del fútbol. Sí, pero siempre está relacionada con deporte al fin y al cabo. Sí, totalmente. ¿Cómo explicarías ahora a los alumnos les encanta el rendimiento y su sueño, o la mayoría de ellos, es llevar atletas de rendimiento? Tú me comentabas en privado que has hecho una transición o que has llevado atletas, pero a lo mejor ahora llevas menos, que ayudas a la gente a readaptación de lesiones o no. ¿Cómo explicarías que ahora te llama más la atención esto y no tanto a lo mejor el rendimiento, las medallas y todo? Es súper difícil, porque tal cual lo dices, lo que el mundo de fuera ve son los éxitos de deportistas que destacan, ¿no? En el alto rendimiento. Entonces, si empiezas a quitarte deportistas, que actualmente solo me dejaba a un atleta en concreto, es como, uy, ya no hace nada. No, sí, pero es que he descubierto que es mucho más bonito para mí, pues eso, sin la visión externa, sin el refuerzo externo, el hecho de que una persona me mande un mensaje y me diga, he podido salir a jugar con mi hijo, he sacado a mi hijo de la bañera, he bañado a mi hijo sin dolor. Eso a mí es lo que me llena el corazón. ¿Por qué? Pues porque también he tenido una etapa muy grande de muchísimo dolor, sé lo que es que tu cuerpo no sea funcional, sé todas las emociones que van ahí, y también he estado en el lado del deporte, pero realmente la salud es eso que cuando no está dices, Dios, nada más importa, ¿no? O sea, y poder darle a las personas más salud desde las herramientas que yo conmigo ya he podido experimentar, aparte de con otras personas o lo que sea, pues a mí me hace muy feliz. O sea, es un proyecto que para mí es muy bonito, aportar salud y calidad de vida, básicamente. Cuando estamos en rendimiento alto, ya estamos cross training, pero súper rendimiento, ¿crees que se visualiza la salud o se tiene en cuenta más el resultado o la salud es necesaria para poder seguir obteniendo resultados? Aquí la respuesta es un poco contradictoria, porque por un lado, si nos vamos al rendimiento, sabemos que no va a ser saludable porque es rendimiento, vas a llevar tu cuerpo al límite, vas a pasar barreras y por tanto vas a estar más lejos de la parte saludable, ¿no? Porque todo estrés en exceso pues ya deja de ser algo hermético, algo que te ayuda y va a ser algo que no vas a poder equilibrar demasiado. Sin embargo, por otro lado, si tú quieres alcanzar ese rendimiento, necesitas permanecer el mayor tiempo posible lejos de lesiones. O sea, necesitas estar lo más saludable posible a nivel recuperación, nutrición, cabeza, ¿no? A nivel psicología. Entonces sí que es muy importante que a nivel rendimiento, si de verdad queremos rendir, logremos encontrar el equilibrio entre eso que quiero más y quitarle un poquito al más y darle un poquito al mejor para hacerlo todo muchísimo más longevo, ¿no? Que llegue muchísimo más largo, porque al final el mejor deportista es el que más años aguanta entrenando sin lesionarse, ¿no? Y eso implica, pues eso, muchísimos aspectos físicos, emocionales, y que todos te tienen que ir acompañando. Entonces, creo que
que aunque el deporte de alto rendimiento no está 100% vinculado a la salud y tiene factores que lo separan, de algún modo es imprescindible intentar equilibrar todos los factores que podamos de la salud. Entrando al mundo del CrossFit como marca registrada, como deporte, ¿por qué crees que a día de hoy está pegando un salto increíble en número de afiliados, en número de boxes, en número de competiciones, atletas? ¿Por qué crees que está a día de hoy? A lo mejor es mi percepción, a lo mejor no está así, pero yo lo veo como en los últimos 2 años ha pegado un puntazo hacia arriba increíble. Creo que tiene muchos puntos muy buenos. El primero es que te crea adherencia el hecho de estar en un grupo, entrar a ese grupo y ver que hay personas de diferentes perfiles haciendo lo mismo y sentirte parte de ahí sin sentirte diferente, porque ya todos somos diferentes, pero estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, por un lado, tienes esa pertenencia al grupo que se genera súper rápida. Eso además se genera porque tú de pronto entras a un sitio donde la gente está haciendo cosas realmente complicadas, o tú crees que son complicadas, y tú no entras por eso, tú entras porque quieres divertirte, porque quieres perder peso, porque quieres salud, pero te vas a quedar porque cada día descubres que puede ser una habilidad nueva. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me enganchó en su día fue que nunca voy a poder ser lo suficientemente buena en nada, porque siempre va a haber habilidades que voy a tener que desarrollar más. Y entonces cuando entras en esa rueda y ves que empiezas a desbloquear escalones, ¿no? Cada uno en su línea, desde la persona que no puede hacer una flexión a que luego hace el pino estático en la pared, ¿no? O la persona que hace ejercicios más complejos, o simplemente alguien que no se puede colgar en una jaula y de pronto ya sí se puede colgar en la jaula, ¿no? Todos son progresiones. Y poder ir desbloqueando eso, que el entrenamiento no sea sistemático y constantemente repetido, lo hace muy divertido. Y por supuesto, la verdad es que da muchísimos resultados. Cuando se hace bien, tienes resultados. Y entonces, al final creo que es un combo brutal. Sumado a que es un deporte que se hace en muy poquito tiempo. Tú en 40, 60 minutos puedes tener un muy buen entrenamiento y vivimos en una sociedad en la que la gente dice no tener tiempo. Y entonces, cuanto más rápido le entrenes y encima con todos estos beneficios, pues casi que es imposible no adherirse. Y ahora vamos a la otra vertiente, también igual que ha crecido mucho, cuando creces hay mucho hate. Y también tiene una rama por detrás que crea mucho hate, incluso en redes, que puede ser pues un sector de fitness o quien sea, ¿no? ¿Ese hate crees que, o sea, es merecido por mala praxis del propio deporte o es un hate que es por el exceso de éxito tiene que tener hate? Bueno, pues como tú bien dices, toda cosa que empiece a sonar va a tener gente que la critique. Y si no, es que no está sonando demasiado. Entonces eso, pues segurísimo que tiene que ver por ahí. Por otro lado, obviamente hay muchos centros, cada vez hay más centros, afiliados y no afiliados a la marca, y quizá no hay suficientes entrenadores cualificados en esta línea para acompañar del modo que se tiene que acompañar en este deporte. Me explico. Si nos guiamos por las bases de la formación oficial de este deporte, lo que nos van a decir es que tenemos que enseñar una serie de movimientos determinados en una línea determinada. Pero si tú te vas a la práctica real del deporte y tú enseñas estos movimientos tal cual se explican en la guía del deporte, vas a darte cuenta de que esto no puede ser. Ejemplo, yo no puedo enseñar a la persona cuando llega ya directamente un peso muerto. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que tienes que dominar antes, como cómo respira, cómo se estabiliza, bisagra de cadera, extensión de cadera, en fin, un montón de cosas antes del peso muerto. Entonces hace falta que los entrenadores sean entrenadores, que es lo que yo digo siempre, no seas entrenador de cross training ni entrenador de la marca CrossFit, no, sé entrenador, constrúyete todo eso, observa el cuerpo humano, porque vas a tener que adaptarte a muchísimos perfiles. A un box te viene gente de 12 años y te viene gente de 70. Entonces no puedes enseñar lo mismo ni demandarle lo mismo a estas personas. Y se dice mucho, en este deporte se dice mucho que las necesidades difieren en grado, pero no en tipo. Bueno, la verdad es que sí difieren en tipo. Es decir, sí, difieren, pero completamente, porque cada persona es un mundo y tiene necesidades diferentes y tenemos que saber adaptarnos. Incluso un entrenamiento de intensidad no va a ser bueno para todas las personas todos los días y como entrenador tienes que saber detectarlo y ese día a lo mejor adaptarle incluso la intensidad a la persona y bajárselo. ¿Por qué? Pues porque viene con muchísimo estrés, por lo que sea. Entonces, creo que esa perspectiva del entrenador hay que crearla y cuando se cree se quitará muchísimo esa imagen de hate, porque sí que existe y tiene su sentido. Pero actualmente si hay grupos de 10, 15 personas en la sesión de entrenamiento es muy difícil el carácter del esfuerzo de cada uno, individualizarlo o ver si uno viene más cargado o tiene más estrés o menos. ¿Crees que es posible individualizar un poquillo
en grupos de 10-15 o hay que cambiar el formato entero de cómo se está prescribiendo actualmente ese deporte? Hay que cambiar el formato, es decir, por un lado, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener perfiles diferentes en la clase. Entonces tenemos que saber cuántas personas sabes tú gestionar, independientemente del nivel. Bajo mi punto de vista, entre 8 12 para un entrenador podría ser suficiente si el entrenador es adaptado. Luego podemos irnos como mucho pues hasta 15 por entrenador. Pero, claro, si te vas a poner clases de ese número de personas, tienes que tener un buen curso de iniciación, como tenemos en nuestros centros, pues sesiones de valoración, donde a lo mejor los deportistas tienen entrenamientos específicos que van a hacer por su cuenta para corregir patrones que no sean buenos de movilidad, faltas de movilidad o activación, no sé, lo que sea que necesiten estas personas de manera específica. Y entonces, claro que vas a poder gestionar las clases. También el entrenador tiene que tener muchísimas habilidades de comunicación de grupo, ser capaz de detectar cosas, saber cómo colocar al grupo para que las personas que más van a demandar estén en un sitio determinado colocados, saber qué progresiones didácticas van a hacer que todo el grupo se involucre y dónde puedes dar más mano ancha a unos y ponerte rápido con otros. O sea, realmente dar una clase buena de este deporte requiere muchísimas habilidades de comunicación, de gestión de grupo y de capacidad como entrenador. A lo mejor queda mucho de profesionalizarse, ¿no?, a los entrenadores de aquí a un futuro para dar un mejor servicio y que todo crezca y siga mejorando, al fin y al cabo. Sí, como en todo. O sea, lo bueno es pues lo que tú dices, al final el deporte en este país debe llevar como mucho 14, 15 años. Es algo totalmente nuevo, con unas habilidades a las que la gente le dedica su vida entera, ¿no? O sea, un movimiento olímpico, un snatch, lo estamos enseñando a gente con 50 años, que probablemente ni siquiera necesiten hacer un snatch, muchos de ellos, cuando hay gente que le dedica, pues, 5 años a trabajar con una pica, ¿no? Desde los 7 años. Entonces, estamos trayendo movimientos muy complejos. Sí, Lidia Valentín, que sigue trabajando con técnica con pica y lleva toda la vida. Ningún deportista que haga ello va a dejar de practicar la técnica, ¿no? O sea, incluso nos vamos a gimnasia, los bloqueos corporales se utilizan muy poco en cross-training y son básicos para dominar tu cuerpo, ¿no? O sea, tenemos que priorizar ese tipo de cosas. Entonces, queda mucho por hacer, pero es súper normal y yo creo que yéndonos a los deportes que componen este deporte, es decir, al final el cross-training no es más que pues halterofilia, gimnasia, ejercicios básicos de, pues eso, carrera, enseñar incluso técnica de carrera sería importante. Irte a esos deportes específicos que componen el deporte para luego entenderlo y poder traerlo aquí sin miedo a adaptarle demasiado a una persona. Porque cuando tú le explicas a una persona que hoy no va a hacer snatch porque su hombro no llega a la posición adecuada y que en vez de eso va a trabajar tirones por lo que sea o un kettlebell swing o va a trabajar con mancuerna, si tienes una base que lo respalda, tú no te vas a sentir mal adaptándole así a la persona, ¿no? Sí, pero al final ella se va a salir del good del día, ¿no? Y a lo mejor le estás quitando de ese nicho o ese entorno que estaba haciendo lo mismo que el resto, ¿no? Si imagínate que tienes a 10 personas y a 3 les pones a hacer una cosa, a 2 otra cosa, al final, ¿no? Pierdes esa idea de que todos hagan lo mismo en conjunto. Realmente no, porque realmente el estímulo va a ser exactamente el mismo. Entonces, si tú como entrenador lo sabes transmitir y comunicar, las personas se van a sentir súper integradas. Lo que es importante es que mantengan el mismo dominio de tiempo. Si una persona va a trabajar 7 minutos y va a tener un estímulo X, pues vamos a hacer que esto sea igual. Y luego, como entrenadores, saber transmitirles que va a ser exactamente eso. O sea, que se van a sentir así, se van a sentir parte de la clase. Y el grupo lo va a ver. O sea, realmente dentro de una clase nosotros a lo mejor tenemos 6 tipos diferentes de entrenamiento, pero son lo mismo. Y todos se sienten igual, todos sienten que lo hacen igual, todos se chocan la mano al terminar, todos sienten esa pertenencia. Y además desde ahí, como cada vez adaptan menos, porque obviamente van progresando gracias a haberles creado una progresión adecuada, cada vez llegan antes a esos RX, que son como los valores estándar de entrenamiento, ¿no? Pues realmente pues lo disfrutan muchísimo porque están viendo esa progresión. Al final conseguís dar el estímulo que necesita cada uno sin sacarle de ese entorno que está generando una adherencia, ¿no? Es muy interesante. Tema de redes sociales, tú tienes tu marca personal, además en Instagram muy fuerte, y a día de hoy estamos viendo cómo el crecimiento en redes sociales es muy importante para, pues ya sea trasladar tus creencias en el mundo de entrenamiento o incluso vender tu producto y demás. ¿Qué consejo darías a chavales que tienen ahora 17, 18 años que están intentando crecer en redes? ¿Qué 3 consejos les puedes dar para fomentar o que intenten crecer si les gustan las redes sociales o a lo mejor no crees que es una buena salida en su caso? Pues mira, lo primero que les diría es que no busquen crecer, pero que creen contenido. Es decir, si tú buscas crecer, vas a dar cosas en las que no crees. Vas a seguir modas, vas a buscar qué está en tendencia y eso no te va a dar una comunidad fuerte porque tú no estás creando de verdad.
Tú estás dando lo que crees que la gente necesita. Entonces tú si quieres aportar valor al mundo, que es de lo que se trata en las redes sociales, de aportar valor, y solamente desde aportar valor vas a poder crecer tu marca personal y crear realmente una relación buena con tu comunidad, ya sean 5, 10, 100 o 100.000, da igual. Tienes que crear una buena relación, tiene que ser aportando valor. Entonces busca en qué eres bueno, en qué ayudas a la gente y de qué manera quieres transmitir eso, ¿no? Eso es lo que te va a dar un poco esa creación de tu propia marca personal y desde ahí aporta. Luego ya te puedes seguir a ser constante en las redes sociales, publicar con una constancia determinada, cosas que sí son importantes en redes, pero no tanto buscar tendencias o crecer. Y sí que creo que es muy, muy importante que entren en redes, que se graben, porque es muy importante aprender a comunicar. Estamos en una era en la que si te comunicas bien y transmites bien, conectas muchísimo más, porque la gente necesita humanidad, necesita personas. Entonces la red social es muy distante, es tecnología, pero la podemos humanizar. Entonces si la humanizas, la llevas hacia ti y transmites desde el ayudar, no desde el quiero, sino desde el te doy, entonces vas a crecer mucho. Y además cualquier empresa, persona que quiera trabajar contigo, ese va a ser tu portfolio. Y como tú lo has hecho desde dentro, es algo que te representa 100%. Y eso para mí sería la línea ideal para que tus redes sociales crezcan acorde a ti. Te iba a preguntar ahora que, como última pregunta, ¿qué consejo darías a tu yo de 18 años, que en este caso son los chicos y chicas que se están formando en el mundo del deporte y tienen 18 y te están escuchando? Que va un poco por ahí, ¿no? Ese aportar valor, ayudar a hacer algo que les apasione y que lo transmitan. Pero, ¿qué consejo claro podrías dar realmente? Que no tengan prisa, pero que no dejen de moverse. Es decir, que no caigan en esa parálisis por análisis de tengo que estudiar todo esto, tengo que aprender todo esto, que se pongan rápidamente a practicar, a hacer con ellos, que todo lo que estudien lo integren en ellos, lo integren en otras personas, que sepan cómo se siente más allá de un papel, porque desde ahí luego van a sentir muchísima más seguridad en todo y realmente van a aprender. O sea, la experiencia es aprendizaje absoluto. Y cuanto antes empieces, mejor, porque si no es muy fácil caer en esa parálisis por análisis. Para mí es mejor hecho que perfecto, evalúate una y otra vez, aprende, integra todo en ti y eso, desde dentro de ti, luego comparte. Tienes mucha razón en eso que dices, porque ahora estamos viendo mucha gente que te pregunta, Álvaro, ¿qué curso puedo hacer ahora? ¿Qué curso hago ahora? Quiero hacer otra formación, y ves a gente que ha hecho 15 formaciones de 15 escuelas distintas de todo y digo, tío, si es que se te está olvidando, o sea, se te está olvidando lo importante que es hacer, no es el solo leer o aprender, sino el hacer. Y a lo mejor con una formación que hagas, si lo aplicas, vas a aprender muchísimo más que haciendo 15. Entonces, como mensaje me parece súper interesante. Y Alba, ha sido un placer charlar un rato contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ti.